En casi todas las culturas del mundo, el perro es un símbolo ambiguo. Puede ser el guardián de la casa y el amigo del hombre, pero también un mensajero de la muerte. En la mitología griega, Cerbero, el perro de 3 cabezas, custodiaba las puertas del Hades para que los muertos no escaparan y los vivos no entraran. Lo que muchos ignoran es que existen testimonios en América Latina y en Estados Unidos de una criatura con las mismas características. Un animal deforme, de 3 cabezas, que aparece en caminos solitarios y cementerios olvidados. Los antropólogos suelen explicar estas coincidencias como transferencia cultural. Durante la colonización, los mitos europeos se mezclaron con las creencias indígenas, dando origen a nuevas figuras sobrenaturales. Sin embargo, hay descripciones demasiado específicas que generan inquietud. No se habla solo de perros negros o de canes espectrales, sino de un animal gigantesco, de 3 cabezas sincronizadas, que aparece ligado a la muerte y a la custodia de lugares prohibidos. Uno de los registros más antiguos en México proviene de los alrededores de Guanajuato, en 1735. Documentos de la época mencionan que en la mina de la Valenciana, varios trabajadores se negaban a entrar a los túneles porque aseguraban haber visto un perro con 3 hocicos que jadeaba como si fuera fuego. Curiosamente, muchos de esos mineros murieron en derrumbes poco después. Los frailes de la época lo interpretaron como una señal del diablo, y el mito quedó relegado a las supersticiones locales. En el folclore indígena, existen figuras que pueden vincularse con este ser. Los huicholes, en la región de Wirikuta, hablan de un perro triple que custodia los portales entre el mundo de los vivos y el mundo de los ancestros. En sus cantos se dice que quien escuche el triple respiro detrás de sí durante un ritual no debe voltear, porque perderá el alma en el camino de regreso. Lo perturbador es que esa misma advertencia aparece siglos antes en los mitos griegos acerca de Cerbero. Más al norte, en Nuevo México y Arizona, los registros de apariciones de un perro de 3 cabezas se mezclan con los relatos de los navajos sobre los skinwalkers. En un manuscrito recopilado por el etnógrafo Washington Matthews en 1887, se menciona a un animal negro como un perro, pero con 3 rostros, cada uno mirando en una dirección distinta. Según los testigos, su mera presencia provocaba desorientación y pérdida de la memoria. El fenómeno se repite en diferentes épocas y países. En Guatemala, campesinos de la región de Quiché hablaban en el siglo XIX de un perro llamado Excan Chuch, que tenía 3 cabezas y aparecía en las veredas donde habían ocurrido asesinatos. En Colombia, relatos de Boyacá mencionan a un can de 3 fauces que se manifestaba en las minas de Esmeralda, siempre antes de accidentes mortales. Los investigadores de lo paranormal suelen coincidir en que estos testimonios apuntan a un arquetipo universal, un ser destinado a custodiar los límites entre mundos. El perro de 3 cabezas no sería un simple mito importado de Grecia, sino un símbolo que aparece espontáneamente en culturas que nunca tuvieron contacto directo entre sí. Y lo más inquietante es que en los relatos modernos todavía hay personas que aseguran haberlo visto. En el año 1986, un grupo de camioneros en la carretera 57, entre Matehuala y Saltillo, denunció a las autoridades haber presenciado un perro gigante que atravesó la autopista de madrugada. El informe se archivó como un simple caso de alucinación por cansancio. Pero en entrevistas realizadas años después, uno de los conductores aseguró algo que no se animó a escribir en aquel momento. No era un perro cualquiera. Tenía 3 cabezas, y las 3 respiraban al mismo tiempo, como si el aire se quebrara con cada respiro. Lo que más sorprende de este tipo de apariciones es que no se limitan a lo visual. Testigos describen síntomas físicos, mareos, desmayo, pérdida de memoria temporal, sangrado nasal, como si la criatura no solo existiera en lo físico, sino que también alterara la mente y la percepción del tiempo. Algunos investigadores lo interpretan como un fenómeno de histeria colectiva, otros como una manifestación arquetípica del miedo a la muerte.
Pero para quienes han tenido la desgracia de enfrentarse al perro de 3 cabezas, no se trata de un símbolo. Es una entidad real, tangible y sobre todo peligrosa. Sobre todo, hay un detalle que se repite en todos los testimonios, desde Grecia hasta América Latina: el sonido. El triple jadeo, un respiro profundo que parece rodear al testigo por todos lados. Quien lo escucha, aseguran, ya está marcado. En palabras de un cronista anónimo de Zacatecas, escrito en 1892, lo vi a la entrada del camposanto, negro y descomunal. 3 bocas lo respiraban todo, como si la noche entera le perteneciera. No sé si mis ojos vieron o si mi alma se quebró, pero desde esa noche, los sueños ya no me obedecen. Y lo inquietante es que este mito, lejos de extinguirse, parece resurgir cada cierto número de años, en lugares muy concretos. Lo más inquietante de este ser no es únicamente su presencia repetida en distintos pueblos y épocas, sino la consistencia de las descripciones. No importa si el testigo es un minero en el siglo XVIII, un camionero en los 80 o un campesino de la actualidad. Todos coinciden en que el perro de 3 cabezas aparece de noche, en lugares vinculados con la muerte, el abandono o los accidentes, y que sus 3 bocas respiran como si intentaran absorber el aire mismo. Los antropólogos que han estudiado el caso en México, Guatemala y Perú señalan que no se trata de simples alucinaciones colectivas. Hay algo más. Las descripciones físicas de la criatura son demasiado uniformes para ser mera coincidencia. De acuerdo con los testimonios recopilados, su tamaño es descomunal. La altura de su lomo puede alcanzar la de un hombre adulto. Su pelaje es completamente negro y parece absorber la luz, como si fuera más sombra que carne. Tiene 3 cabezas idénticas, pero cada una se mueve con independencia, vigilando en distintas direcciones. Los ojos no brillan en tonos rojos o amarillos como los de un animal nocturno, sino en un blanco absoluto, sin pupilas, como cuencas vacías que reflejan la nada. El olor que lo acompaña es insoportable, una mezcla de azufre, tierra húmeda y sangre oxidada. Uno de los detalles más aterradores lo aporta un documento hallado en el archivo parroquial de Sombrerete, Zacatecas, fechado en 1791. El escrito describe la muerte misteriosa de 4 hombres que intentaron entrar a una mina abandonada. Se escuchó un jadeo triple como de bestia infernal. Halláronse los cuerpos con los ojos en blanco, sin heridas visibles, mas con el aliento arrancado. Ese mismo fenómeno se repite en los casos modernos. La víctima no siempre muere atacada, sino que queda como si le hubieran arrebatado el aire, con el rostro congelado en un gesto de terror. Los folcloristas encuentran un paralelismo con el mito griego. Cerbero no mordía a todos, simplemente impedía el paso. Su presencia era suficiente para quebrar el alma de quienes intentaban cruzar las fronteras del Hades. En América, el perro de 3 cabezas parece cumplir una función similar: vigilar, ahuyentar y marcar territorios prohibidos. Un ejemplo impactante ocurrió en abril de 1999, en la Sierra de Durango. Un grupo de jóvenes excursionistas se perdió en las inmediaciones de un antiguo cementerio minero. Según el único sobreviviente, escucharon durante horas lo que parecía ser el jadeo de varios perros alrededor de ellos, aunque nunca vieron ninguno. A las 3:33 de la madrugada, apareció un solo perro, enorme, pero con 3 hocicos que resoplaban como fuego. 2 de sus compañeros fueron encontrados sin vida al día siguiente, sin signos de violencia, como si hubieran dejado de respirar de repente. El tercero jamás apareció. El patrón de las 3:33 se ha repetido en decenas de informes. Se trata de una hora simbólica en la demonología, la inversión burlesca de la hora sagrada, las 3 de la tarde, en la que según la tradición cristiana murió Cristo. Quienes han investigado el mito señalan que no es casual que el perro de 3 cabezas aparezca a esa hora precisa. Hay además un aspecto psicológico devastador. En todos los casos, los testigos refieren un mismo efecto: desorientación mental.
Pierden la noción del tiempo, confunden recuerdos, sufren sueños recurrentes en los que el triple jadeo los persigue incluso décadas después del encuentro. Un camionero de Monterrey que lo vio en 1986 confesó años después que aún soñaba con las tres bocas abiertas y que, en sus sueños, una de ellas trataba de arrancarle los recuerdos de su infancia. Este punto conecta con la interpretación más oscura del mito. Según varios investigadores del folclore mexicano, el perro no solo custodia caminos o tumbas, sino que tiene un propósito más siniestro: alimentarse de las memorias humanas. Una cabeza devora el cuerpo, otra el espíritu y la tercera lo que nos hace ser quienes somos: la memoria. El antropólogo estadounidense Stanley Brandes, experto en creencias mortuorias en México, escribió en 2007 que las leyendas de perros triples podrían representar la última defensa contra el olvido. Si el animal logra atraparte, tu nombre, tus recuerdos y tu vida entera se borran, como si nunca hubieras existido. Esta idea no es tan lejana a los antiguos mitos griegos. Cerbero no solo impedía la salida de las almas del inframundo, su mordida, decían, podía borrar la conciencia, condenando al espíritu a vagar eternamente sin identidad. Y aquí surge lo más perturbador. Los relatos actuales ya no se limitan a pueblos remotos ni a mineros supersticiosos. En los últimos 20 años, hay registros de apariciones en carreteras modernas, cerca de gasolineras, en zonas de descanso de autopistas y hasta en las inmediaciones de hospitales rurales. En 2017, en la carretera 85 entre Ciudad Valles y Tamazunchale, un médico de guardia aseguró haber visto un perro gigante de 3 cabezas observándolo desde la orilla del camino. Cuando pasó frente a él, su automóvil se apagó de golpe y el reloj digital del tablero marcaba exactamente las 3:33 am. El auto volvió a encenderse minutos después, pero el médico quedó en shock, afirmando que el animal no tenía sombra propia. Y en efecto, desde finales de ese año, empezaron a multiplicarse los reportes en distintos lugares de México y Centroamérica. A medida que los testimonios recientes comenzaron a circular, algunos investigadores advirtieron un patrón aún más perturbador. El perro de 3 cabezas no aparece de manera aleatoria, sino siempre en zonas donde la muerte está presente en grandes cantidades. Viejos cementerios, minas abandonadas, cruces carreteros marcados por accidentes mortales, incluso hospitales rurales y morgues improvisadas. Es como si el animal buscara lugares donde el límite entre la vida y la muerte estuviera debilitado. En febrero de 2020, apenas unos meses después del supuesto nuevo ciclo de apariciones, un grupo de trabajadores de mantenimiento de la carretera 40D, cerca de Saltillo, reportó haber visto un perro negro de gran tamaño en la orilla de la autopista. Lo extraño es que todos coincidieron en que el animal tenía más de un hocico. El jefe del grupo, entrevistado después por un periodista local, declaró: «Yo lo vi clarito. No eran sombras ni cansancio. Ese animal respiraba de 3 lados distintos. Y cuando nos acercamos, el aire se volvió irrespirable, como si nos faltara oxígeno». El detalle del aire es clave. Quienes han investigado el fenómeno señalan que las apariciones de este ser no se limitan a lo visible, sino que afectan directamente el entorno. Las lámparas parpadean, los motores se apagan, el aire se vuelve denso, los relojes se detienen. Es como si su presencia alterara las leyes físicas durante algunos minutos. El mito griego de Cerbero lo describe como un guardián del inframundo. Pero en América, este perro de 3 cabezas no parece simplemente custodiar, pareciera cazar. Hay relatos donde no solo se aparece en un lugar fijo, sino que sigue a los testigos incluso después de haber escapado. En Chiapas, 2012, una familia aseguró que al salir de un velorio escucharon durante horas un jadeo triple detrás de ellos. Nunca vieron al animal, pero el padre empezó a perder memoria de episodios completos de su vida. Murió 2 años después, sin recordar a sus propios hijos. El mito de las 3 mordidas, una al cuerpo, otra al alma y otra a la memoria, volvía a cumplirse con precisión. Lo escalofriante es que en algunos pueblos de San Luis Potosí y Zacatecas aún se cuentan advertencias transmitidas en voz baja.
Si escuchas 3 respiraciones detrás de ti en un camino oscuro, no voltees, porque la primera cabeza te devorará la carne, la segunda tu espíritu, y la tercera todo recuerdo de que alguna vez estuviste vivo. Un mito, sí, pero un mito que parece cobrar vida en cada generación. Algunos investigadores contemporáneos han tratado de encontrar una explicación científica. El psicólogo español Fernando Jiménez del Oso ya advertía en los años 80 que los perros triples aparecían en los relatos de alucinaciones hipnagógicas colectivas. Sin embargo, los registros históricos demuestran que esto va más allá de un sueño compartido. Estamos ante un fenómeno transgeneracional, repetido en culturas que jamás se tocaron. Los antropólogos lo llaman arquetipo universal, una figura que nace de lo más profundo del inconsciente humano. Pero entonces, ¿cómo explicar los efectos físicos en los testigos? ¿Cómo explicar los relojes detenidos, los motores apagados, los cadáveres sin signos de violencia hallados en caminos y minas? Aquí es donde la línea entre mito y realidad se vuelve insoportable. En 2021, en la comunidad de Cedral, San Luis Potosí, un campesino halló a 2 de sus perros muertos, sin heridas externas, pero con la lengua de fuera como si hubieran sido asfixiados. Esa misma noche, aseguró haber visto un animal negro del tamaño de un caballo parado junto al corral. Juró que tenía 3 cabezas, y que las 3 lo miraban al mismo tiempo, como si cada una de ellas examinara un aspecto distinto de su ser. A la mañana siguiente, encontró en la tierra marcas profundas como huellas de perro, pero triples, alineadas de una forma imposible de reproducir. El mito sigue vivo, avanzando entre testimonios dispersos y documentos olvidados. Y lo más perturbador es que parece obedecer a un ciclo exacto. Si los relatos son ciertos, la criatura se manifiesta cada 33 años, en oleadas que marcan muertes, desapariciones y accidentes inexplicables. 1986-2019. El siguiente ciclo debería cumplirse en 2052. ¿Se trata de una simple leyenda importada desde Grecia? ¿De un arquetipo colectivo que la mente humana repite en su miedo más primitivo? ¿O acaso de una entidad real, antigua, que se mueve por el mundo con el mismo propósito que en los mitos? ¿Custodiar los caminos hacia la muerte? Nadie lo sabe con certeza. Lo único que puede afirmarse es que las historias se repiten con una precisión escalofriante, y que en todos los casos, la advertencia es la misma. Si alguna vez escuchas 3 jadeos detrás de ti, no voltees, porque si lo haces, quizá tu cuerpo siga caminando, pero tu memoria y tu alma ya no volverán contigo.